Hola, qué gusto saludarles a través de este medio. Gracias por sintonizar, por prender, por elegir este tema. Y pues bueno, esperemos que el Señor nos hable, ¿verdad? Él ha hablado a mi vida y confío que también quiere hablar a la tuya. Entonces vamos a orar para dar inicio, por favor. Padre, gracias por todas las cosas que estás haciendo en nuestra vida. Gracias por este tiempo que, aunque no entendemos, tal vez podemos confiar en que tienes propósitos para nosotros a través de él. Señor, te ruego que tu palabra pueda llegar, que tengamos corazones y una mente dispuesta, Señor, para recibir lo que tú nos quieres decir en este tiempo. Háblanos, por favor. Ruego que tu palabra haga aquello para lo cual tú la has enviado, Señor, en nuestra vida, que pueda seguir transformándonos, Señor. Y te ruego también por mí, ten misericordia, Padre. Te ruego que uses mi voz y que puedas hablar a tus hijos en este momento. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues yo no sé a quién de ustedes les guste esperar. De manera personal, no me gusta esperar. Y creo que hasta el día de hoy no he conocido a nadie a quien le guste esperar. Esperar es algo incómodo, ¿verdad? Que revela muchas cosas de nosotros. Y sobre todo en este tiempo en el que estamos viviendo, en el que las cosas son rápidas, son de un momento para otro, mandamos un mensaje, ¿verdad? Yo no sé si todavía a algunos les tocó, pero yo me acuerdo cuando era más joven y prendía el internet, por ejemplo, y está cargando, ¿verdad? Y se tardaba. Y ahora es mucho más rápido, pero si no se apura, nos desesperamos, ¿verdad? Es como que, ay, es que esto no carga, y le damos clic y otra vez, porque queremos que las cosas sean rápidas. Nos hemos acostumbrado a vivir en una sociedad en la que todo es rápido, ¿verdad? La comida, las relaciones, y nos hemos olvidado de la importancia de los procesos. Y porque un proceso implica esperar. Entonces creo que es importante que ahora nosotros podamos retomar el valor que tiene el esperar, pero el saber esperar, ¿verdad? Porque es inevitable esperar, pero no siempre esperamos de la manera correcta, ¿verdad? Dios a través de la Biblia nos muestra que todo se trata de esperar. Desde el principio, desde Génesis, sus promesas, el cómo se han ido cumpliendo, y lo que todavía falta por cumplir es esperar, ¿verdad? Entonces creo que Dios nos está hablando también a través de eso, a través de su palabra, del cómo la ha ido cumpliendo a través de los tiempos. Y necesitamos esperar. ¿Qué es esperar? Yo busqué una definición en el diccionario y básicamente dice que es tener esperanza de lograr o de que se realice algo que se desea, ¿verdad? Entonces es esperar que lo que tú deseas, que lo que tú sueñas tenga un cumplimiento, ¿verdad? Y eso me lleva a una pregunta, y es, ¿qué esperas? ¿Qué estamos esperando? ¿Verdad? Porque de manera práctica y sencilla, pues esperamos al día de mañana, ¿verdad? Pero ¿qué más? ¿Qué hay para nosotros? Sobre todo en este tiempo, de manera personal ha sido complicado. A mí no me gusta esperar, ya se los decía al inicio, y por eso siento que este tiempo en el que Dios ha hecho una pausa, o así lo he sentido en mi vida, de detenerse, de pensar, de meditar las cosas, de poner las prioridades en el orden correcto, ha sido complicado. Y yo te pregunto a ti, ¿qué esperas? ¿Qué está pasando en este tiempo? ¿Esperas nada más el no enfermarte, el que a ti no te dé coronavirus y que ya el día de mañana regreses a tus actividades normales? Hay algo más.
Necesitamos nosotros tener objetivos y metas claras para saber qué podemos esperar, pero sobre todo, ¿en quién estás esperando? ¿Verdad? Hay muchas personas que ahora que se ha movido su trabajo, que se han movido sus relaciones, ¿verdad? Se pueden dar cuenta que estaban esperando demasiado tal vez de su pareja, de su jefe, de su trabajo. Y significa que ahí estaba puesta su esperanza. Entonces este tiempo yo lo veo de verdad como un tiempo muy importante y muy valioso para que cada uno de nosotros hagamos una pausa y un análisis de lo que hasta el día de hoy ha sido nuestra vida y de lo que nosotros estamos esperando para el futuro. El Salmo 42, versículo 5, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios, no te turbes, no te preocupes por todo lo que están diciendo allá afuera. Cálmate, espera en Dios, ¿verdad? Y eso es algo que Él me ha hablado de manera personal y quiero compartir contigo. No te turbes, dile a tu alma, alma mía, no estés preocupada, no te aceleres por lo que está pasando. Espera, pero en Dios, que eso hace una gran diferencia, ¿verdad? Nosotros de manera natural no sabemos esperar, pero dice la palabra todavía que tenemos que aprender a esperar y menciona otra palabra muy importante y es con paciencia. Y esa definición está todavía más fuerte porque dice que paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, ¿verdad? Imagínense, capacidad de sufrir de todas las adversidades, todo lo que está pasando a nuestro alrededor, dice con fortaleza y aún dice, sin quejarse ni rebelarse. Yo no sé tú, pero yo, una vez más, cuando inició este tiempo, me quejé y me enojé porque mis planes o lo que yo pretendía hacer para este tiempo, Dios dijo que no. Y le puso una pausa. Y me di cuenta que no sé esperar con paciencia. Y es algo que nosotros necesitamos, es un valor del cual nos habla la Biblia en muchas partes y que nosotros necesitamos aprender, ¿sí? A no rebelarte, a no quejarte por las cosas que estás pasando, ¿sí? Y el poder sufrir todas las adversidades, todas las circunstancias con fortaleza. Eso es paciencia. Y el Señor nos manda a que esperemos con paciencia. ¿Sí? En Romanos 5, versículos del 3 al 5, en la versión de la Biblia de las Américas, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Te das cuenta? ¿Cómo dice? Que la tribulación, que esa adversidad que podemos estar atravesando, cada uno de manera individual e independiente, pero la tribulación produce en nosotros paciencia. Cuando te has preguntado, ¿por qué estoy viviendo esto? Pues una buena razón es para producir en ti y en mí paciencia. Dios quiere producir en nosotros paciencia, esa capacidad de aceptar las situaciones, cualquiera que ellas fueran. Y dice estos versículos, y me gusta porque dice que la paciencia produce en nosotros un carácter probado.
Y la mayoría de nosotros no tenemos carácter. Pensamos que carácter es gritar y quejarse, y es todo lo contrario. Carácter es tener la capacidad de dominarte a ti mismo, es tener dominio propio. Una persona que sabe dominarse a sí misma es una persona con carácter. Y todavía dice aquí que la paciencia va a producir en nosotros un carácter probado. Eso es lo que Dios hace con nosotros a través de la tribulación. A Dios le interesa. ¿Tú crees que no va a haber tribulación en tu vida? Sí, la tiene que haber para que tengas paciencia, para que tengas un carácter probado. Y dice que el carácter probado produce en nosotros esperanza. Y terminando este versículo dice que todo esto es a través del Espíritu Santo. Dice, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué? Porque humanamente es algo que nosotros no podemos. No es porque tú te esfuerces, no es porque tú quieras ser paciente. No, es uno de los frutos del Espíritu. Significa que es algo que se produce en ti y en mí solo a través del Espíritu Santo. Es una obra que solo Dios puede hacer en nosotros. Pero necesitamos nosotros permitir a Dios y al Espíritu Santo que nos ayude a poder enfrentar las cosas de una manera diferente. No es algo que dependa de nosotros, ¿sí? Y sobre todo dice aquí esta parte que nos va a dar esperanza. Son palabras que van involucradas una con la otra, pero esperanza es poder tener la seguridad de lo que estamos esperando. ¿Y qué esperas? Te decía al inicio de este tiempo. Santiago 5, versículos 7 al 8 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. Una vez más, pero y nos dice, ¿hasta cuándo? Dice, hasta la venida del Señor. No es que vas a tener paciencia solo lo que dure tu cuarentena, o los 2 meses o 3 que tengamos que pasar en casa. No. La paciencia que nosotros necesitamos tener, dice la palabra de Dios, que es hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, nosotros necesitamos tener paciencia hasta la venida del Señor. Y nos dice, pero la venida del Señor se acerca. Y porque está cerca y porque nosotros lo podemos ver como nunca antes, ¿verdad? Todas las señales cumpliéndose. Entonces dice, afirmad vuestros corazones. Estad firme, tener ese carácter para poder esperar, ¿verdad? Ese es el punto, tener paciencia y tener esperanza. Salmo 62:5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Y a todo esto, ¿qué es esperanza? El diccionario dice que es un estado de ánimo en el que se cree que aquello que uno desea o pretende es posible, ¿sí? Entonces, eso que tú estás anhelando, ¿verdad? Sabes que es posible. Y es un estado de ánimo, pero que no depende de las circunstancias. La esperanza que tú y yo podemos tener es una que no depende de las circunstancias. Porque si volteáramos a ver a nuestro alrededor, la gente no tiene esperanza. Y no tiene esperanza porque las cosas no se ven bien. Porque con tanto tiempo encerrados y sin salir a trabajar, la economía mundial se está viniendo para abajo. Y eso hace que la gente no tenga esperanza. Pero nosotros no podemos estar como los demás. Porque nosotros sí tenemos una esperanza. ¿Sí? Entonces es un estado de ánimo que no depende de las circunstancias. Entonces, ¿de qué depende nuestra esperanza?
¿sí? Nuestra esperanza depende de Dios. Tener esperanza indica que tenemos fe. ¿Tienes fe? Porque de ahí necesitamos partir para poder tener esperanza. La esperanza es confiar en Dios. La fe y la esperanza van unidas y son complementarias, ¿sí? Dice Corintios, ¿verdad? Que ahora permanecen la fe, el amor y la esperanza. Son 3 cosas. Y él dice que el mayor de ellos es el amor, pero son 3 cosas que necesitamos tener. Fe y esperanza en este punto, ¿verdad? Entonces, son complementarias porque la fe se basa en la realidad del pasado y la esperanza está mirando a la realidad del futuro. Sin fe no hay esperanza, ¿verdad? No puedes esperar algo si no crees. Necesitas tener fe para poder tener esperanza. Y sin esperanza no hay verdadera fe. Tú puedes decir que tienes fe, pero que no tienes esperanza. Y entonces tu fe tampoco es verdadera. Necesitamos tener fe y esperanza. Van juntas, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios tenemos una esperanza diferente y eso es lo que yo quiero que tú analices en tu vida, que tú no podemos estar en la misma condición que nuestros vecinos. Al contrario, nosotros debemos de llevarles ánimo a ellos. Necesitamos alentar a todos los que están desanimados en este momento, porque nuestra esperanza, como decía hace rato, no depende de las circunstancias, sino que depende de nuestro Dios. Sí, y eso es algo que no va a cambiar, porque Dios no va a cambiar, ¿verdad? No, la base de nuestra esperanza está en quién es Dios. ¿Sabes quién es Dios? Porque solamente cuando lo conoces realmente, puedes saber quién es y puedes tener esperanza, porque sabes que es amor, que es fiel, que Él va a cumplir todas sus promesas, pero tienes que conocerlo. Y después de saber quién es Dios, necesitamos saber lo que Él ha hecho. Y cuando conocemos lo que Él ha hecho, necesitamos saber qué es lo que me promete que va a hacer. Nuestra esperanza tiene que estar basada, y repito, en quién es Dios, en lo que ha hecho y en las promesas que nos ha dado. Y una cosa depende de la otra, están obviamente relacionadas, ¿verdad? Romanos 15, versículo 4, voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. ¿Te das cuenta? Que dice que las Escrituras nos dan esperanza y que todo lo que ha sido escrito se escribió para nuestra enseñanza. Entonces, si tú no sabes quién es Dios, si tú no sabes lo que Él ha hecho, tienes la Escritura. ¿Sí? En la medida que tú conozcas las Escrituras, vas a conocer más a Dios. Y cuando tú conoces a Dios, entonces puedes tener esperanza. Puedes saber que es todo lo que Él ha hecho y todas las promesas que Él nos ha dado y que se van a cumplir porque conoces que Dios es fiel y que no miente. Que Él dijo desde Génesis que iba a enviar un Mesías y lo envió. Estaba profetizado que Él iba a vivir, que Él iba a morir, pero que iba a resucitar. Y se cumplió. Y luego dice ahora la palabra que Él va a regresar por todos aquellos que han creído en Él. ¿Y sabes qué? Lo va a cumplir. Porque Él es fiel. Y eso lo sé porque lo conozco, porque lo he vivido, porque lo he experimentado cada día de mi vida. Entonces sé que Él no falla, que cuando Él te dice algo, Él lo cumple. Si tú el día de hoy sientes que no puedes confiar, que no sabes qué es lo que va a pasar el día de mañana,
si te preocupa la situación que estamos viviendo. Y no hablo de una preocupación normal, ¿verdad? Sino de una desmedida. Si tienes ansiedad, si tienes desesperación, tú necesitas conocer la esperanza que está solo en Jesús. Tú necesitas conocer a ese Dios que tiene cuidado de nosotros y que va a venir por sus hijos. Esa debe ser nuestra esperanza, ¿sí? Entonces, quiero que este tema te pueda servir para hacer un análisis, para poder ver en dónde estás, en qué parte estás. Y eso lo va a revelar tus reacciones, el cómo estás enfrentando las situaciones del día a día, ¿verdad? A veces decimos una cosa, pensamos una cosa, pero nuestra manera de actuar demuestra otra. Y ahí es en donde necesitamos tener cuidado. Necesitamos realmente vivir y actuar lo que decimos creer, ¿sí? Y si tú crees en Dios, entonces puedes estar seguro, puedes estar confiado, tienes esperanza. Él va a cumplir sus promesas en nuestra vida. Romanos, y en el mismo capítulo 15, pero ahora el versículo 13, dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz. Alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Otra vez, dice, es el Espíritu Santo quien va a hacer eso en nosotros. Nos va a dar alegría, nos va a dar paz, porque confiamos en Dios. Alegría y paz en medio de esta situación tan terrible, sí, porque no depende de las circunstancias. La esperanza no es solamente ser optimista, no es ser positivo, ay, tú crees que todo va a estar bien, no es nada más al aire. Nuestra esperanza es una esperanza segura, es una certeza, no una probabilidad. ¿Por qué? Porque depende de Dios y no de nosotros. Pero necesitamos creerlo, necesitamos saber que fiel es nuestro Dios, que si Él prometió, Él lo va a cumplir. Nuestra esperanza está basada en las promesas, el carácter y la fidelidad de Dios. ¿Te das cuenta? Que entonces no puede fallar, porque Dios no falla, ¿sí? Dice Jeremías, capítulo 17, versículos del 5 al 8. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Y hace una diferencia. Dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Son hojas que siempre están verdes y nunca dejan de producir fruto. Podemos ver dos realidades. Y con Dios no hay intermedios. O eres frío o caliente, ¿verdad? En un lado tienes que estar. ¿De qué lado estás? Empieza muy fuerte. Y lo busqué y en todas las traducciones dice la misma palabra. Dice, malditos son los que ponen su confianza en el hombre. ¿En quién has puesto tu confianza? ¿En tu pastor? ¿En tu líder? ¿En tu jefe? ¿En los maestros de la escuela de tus hijos? Ahora que están en nuestra casa. ¿En quién está tu confianza? Sí, porque los hombres fallan.
Y cuando tú estás depositando tu confianza en el hombre, dice ahí que apartas tu corazón del Señor. Tal vez estás en una iglesia, pero si dependes de tu pastor o de tu líder, entonces tu confianza está en el hombre. Y dice ahí que son arbustos del desierto, dice raquíticos, que están todos secos, que no tienen agua. A mí no me gustaría estar así. Y hace una diferencia. Y dice, pero benditos los que confían en el Señor. ¿Sí? Los que han hecho que Él sea su esperanza. Dice, y su confianza. Son árboles plantados junto a la ribera de un río. Y sus raíces llegan hasta las aguas. Yo platicaba con mi esposo y le decía, es que un árbol es algo firme. Y por eso quiero recordarte que la paciencia tiene que producir en nosotros un carácter probado. Tiene que hacerte estar firme en medio de estas circunstancias que estamos viviendo. ¿Sí? Necesitas tú darte cuenta de dónde estás. ¿Verdad? Porque dice que a estos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Tal vez estos sean meses de sequía. Pero a un árbol firme no le afecta y no le preocupa. Hay personas que dicen, es que no vamos a ir a la iglesia y no vamos a estar recibiendo palabra. Y yo creo firmemente en la iglesia, en el propósito que nuestro Señor Jesús dejó para congregarnos, para animarnos, para poder vernos. Pero también creo que nuestra comunión con Dios no puede depender de la iglesia. Necesitamos aprender a tener una comunión personal, directa, y que no importa si ahora no podemos vernos, no podemos estar juntos. Llegará el día. Tenemos que confiar. Y dice aquí, no le afecta, dice, ni temen los largos meses. Pareciera que esto cada vez se va alargando más, ¿verdad? Decíamos 15 días y luego un mes, pues 40 días. Y ahora como van las cosas, nosotros empezamos abril, vamos lo que va de abril y pues se supone que vamos a pasar mayo. Yo sé que algunos hermanos de otros lugares empezaron desde marzo, ¿verdad? 2 meses y todavía no sabemos lo que viene. Parecen largos meses, pero un árbol firme y bien plantado que está confiando en el Señor no le preocupa. Porque sabemos que dependemos de Dios y no de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. ¿Estás firme? ¿Tienes ese carácter para poder resistir lo que venga? Muchas veces nosotros en la iglesia les hemos dicho, sí, es que fácil es confiar si tienes una quincena asegurada. Pero, ¿y si no la tienes? ¿Aún así confías que Dios es tu proveedor? Nuestra esperanza tiene que estar en Dios, tiene que estar puesta en Él. Nada más. Él tiene cuidado de sus hijos. En la Biblia vemos historias que con aves alimentó a su profeta. ¿Te das cuenta? No pasa nada. Él tiene cuidado de nosotros. Y no estoy diciendo siéntate y no hagas nada. No, estoy diciendo que necesitamos aprovechar este tiempo, que hay que invertirlo de una manera correcta, pero que no estés desesperado. Esa palabra, desesperado, quiere decir sin esperanza. No podemos estar sin esperanza, porque nosotros tenemos una esperanza viva, verdadera. Es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que esperar ansiosos porque Él viene pronto por su iglesia. Lo vemos. Necesitamos vivir esa realidad en nuestras vidas, cada día. Cada día, yo no sé cuánto nos detenemos a pensarlo realmente. Creo que si nos detuviéramos un poco más, hay muchas cosas que cambiarían el orden en nuestras vidas.
lo que hacemos, el cómo vivimos. Pero es importante, porque hoy más que nunca es una realidad y tú debes de tener esa certeza en tu corazón y esperar con paciencia todo lo que tengamos que vivir en este tiempo, pero Él está cerca. Y entonces no pasa nada, ¿verdad? Dice, sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. A pesar de las circunstancias, tú y yo necesitamos seguir dando fruto. Esa es la evidencia. Es la evidencia de que Dios está obrando en nosotros. Sí, como les decía hace rato, uno de esos frutos es la paciencia. Ten paciencia para este tiempo. Y me lo digo a mí misma. Ten paciencia. Lo que tengamos que esperar, el Señor es fiel. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sí? No importa lo que hayas tenido que pausar, Él sabe por qué. Estamos aprendiendo en este tiempo. De eso se trata. De aprender. De depender solamente de Él. Y que Él sea nuestra esperanza. Espero que esto te sirva, te haga reflexionar, te haga meditar en la palabra de Dios, en su obra, en tu vida y en lo que todavía quiere hacer para ti. Acompáñame a hacer una oración, por favor. Padre, gracias. Gracias porque sé que tú sigues hablándonos. Nos hablas todo el tiempo, Señor. Ayúdanos a poder estar atentos a tu voz en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Sigue obrando en nuestras vidas. Te ruego que redargullas a cada una de las personas que pueden estar escuchando este video. Háblales, Señor. Muéstrales la condición de su corazón. De manera personal, Señor, sigue hablando a mi vida. Sígueme mostrando aquellas cosas que necesitan ser cambiadas. Padre, ayúdanos a anhelar tu venida, a poder vivirlo como una realidad cada día de nuestra vida. Gracias porque sé que estás cerca. Gracias, Señor, porque sigues obrando en nosotros y lo seguirás haciendo. Padre, te amamos, confiamos en ti. Podemos estar seguros en ti y en lo que tú estás haciendo en este tiempo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar. Que Dios te bendiga.